Dionisio, que está en visita otra vez. El título de nuestra escuela sabática de esta semana lleva por nombre Judas Iscariote. Vamos a pedirle a alguien que nos lea el versículo de memoria. Juan capítulo 6, versículo 70 y versículo 71. ¿Alguien lo tiene a mano? Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Pastor, ¿podría leerlo? Con mucho gusto. 70, 71. Sí. Dice Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los dos. Bien, estas palabras fueron dichas un año antes que Judas traicionara a Cristo. Un año antes que Judas traicionara a Cristo, Jesús ya lo había predicho. Vamos a estudiar este día, vamos a hacer un repaso, mejor dicho, de la vida de Judas. ¿Quién era Judas realmente? Vamos a ver lo que había detrás del personaje que él demostraba cuando estaba con los discípulos. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones, y cultivó una disposición a criticar y a acusar. Esto es un pequeño resumen de lo que hacía Judas mientras se relacionaba con Cristo y sus discípulos. Vamos a ver qué es lo que lo atrajo a Judas a relacionarse con Cristo. ¿Cuáles eran los motivos de él? Vamos a ver Mateo 8:19. A ver, hermana Diana, ¿puede leernos? Mateo 8:19. Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Acá vemos también que Judas no era cualquier persona. Judas era una persona que tenía estudio, estaba bien preparado. Y Judas no fue llamado a participar de los 12. Judas fue solo y se acercó a Jesús. Él solo se imitó, por así decir. Él se acercó a Cristo y le pidió que él quería pertenecer a los 12. Y Jesús no lo rechazó. El Espíritu de Profecía dice que cuando Jesús vio a Judas, él vio quién podía llegar a ser, vio quién era y vio algo, vio un detalle. Dice que Judas tenía el demonio del egoísmo. Así dice el Espíritu de Profecía, cuando él lo vio. Pero él lo dejó. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él amaba también a Judas. Y Judas, si él hubiera aceptado a Cristo, hubiera aceptado todo lo que Jesús le enseñó durante el tiempo que él estuvo, Judas podría haberse salvado. Le dio una oportunidad. A pesar de quién era, él le dio una oportunidad. Y perdón, ¿por qué dice que este versículo está hablando de Judas? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué es Judas? Si usted compara los otros evangelios, va a ver que se refiere a Judas. Usted compare, por ejemplo, Mateo, y usted va a ver, miren lo que dice, en Mateo capítulo 8,
Versículo 18 dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le respondió, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba diciendo a Judas. Sí, pero ahí no dice, aquí le está diciendo que él no tiene dónde. Con el espíritu de profecía usted comprueba que le está diciendo a él. Tiene, o sea, tanto la Biblia con el espíritu de profecía. Bien, acá por eso vemos que Judas era una persona bien preparada. Hay un capítulo en el deseo de toda la gente donde dice Judas. Y ahí cuenta quién era Judas, cómo era. Y estas palabras fueron dichas a Judas. Bien, miren lo que dice. En el deseo de toda la gente, página 6, 260, ahí menciona, y ahí usted va a corroborar que se está refiriendo a Judas. Miren lo que dice la escuela sabática. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia. Entre ellos era Judas Iscariote, un hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Él había escuchado a Juan, sabía quién era Juan, y él creía que Jesús era el Mesías. Judas creía, y dice el espíritu de profecía que él amaba a Cristo. ¿El conflicto de los siglos había dicho? Perdón, desea a toda la gente, página 260. Mire, ¿alguien puede leer la cita que está en la escuela sabática para que nosotros veamos quién era Judas al comienzo cuando él se une? Sí se une por algunos motivos egoístas, porque él creía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Pero ¿de qué forma ellos esperaban al Mesías? ¿De qué forma el pueblo de Israel? Exactamente. Ellos creían, tenían en su mente que Cristo iba a establecer un reino terrenal y que lo iba a librar de los yugos de los romanos. Y Judas había visto lo que Jesús hacía. Entonces él anhelaba no solamente pertenecer al círculo de los discípulos, sino llegar a tener un alto puesto, con honores al lado de Cristo cuando Él sea Rey. Esos fueron uno de los motivos por el cual Judas se acercó. Perdón, las palabras sí. de Jesús aquí en el versículo 20 evidentemente están dirigidas a una persona con ambiciones. Porque dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Si en algún momento Judas tenía la idea de que iba a sacar provecho de él, el Señor se lo dejó desbaratado al plan. Exactamente, eso dice el deseo de toda la gente, que Cristo trató de disolver, de disipar esas ideas, que Judas se desilusionara de los propósitos que él tenía en su mente. Miren, pastor, usted que tiene el micrófono, ¿puede leer la cita? Vamos a recalcar. Bueno, lea, hermano, por favor. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones mientras pendía arrobados a las palabras que pronunciaba en la sinagoga. A orillas del mar y en el monte, Judas vio a los enfermos, los cojos, los ciegos, acudían a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiera oído. Amaba al gran Maestro, deseaba estar con él, sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida.
y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Vio que a pesar de las ambiciones terrenales que Judas tenía, cuando él vio las obras de Cristo, dice que él vio a los enfermos, a los cojos, vio cómo Cristo resucitaba, presenció las obras poderosas del Salvador. ¿Y qué es lo que anheló él? ¿Qué anheló? Deseaba estar con el Maestro. Y deseaba, dice, una transformación de su carácter y de su vida. Hasta ahí estamos bien. ¿Quién era? Judas. En ese entonces, cuando él presencia todo eso, a pesar de sus anhelos ambiciosos que él tenía en su corazón, él deseaba que eso se cambiara. Deseaba tener una vida diferente. Evidentemente no alcanza con solamente desear. Exactamente, eso vamos a ver. Y dice, amaba al Salvador. Pero vemos que ese amor no fue tan grande. Bien, vamos a ver cómo Jesús, bueno, hemos visto recién, el pastor ya leyó el versículo, cómo responde Jesús a Judas. En el versículo de Mateo 8:20. 8:20. ¿Qué le responde Jesús a Judas? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué se proponía Jesús con estas palabras? Disipar todas las esperanzas de Judas. Jesús al comienzo quería disipar todo eso. Jesús no le prometió nada a Judas, no le prometió ningún puesto, no le prometió que iba a tener poder, no le prometió nada. Simplemente quería desvanecer esas esperanzas. Dice, los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Los mismos discípulos, cuenta el Espíritu de Profecía, que ellos quedaron un poco chasqueados por la actitud de Cristo en cuanto a Judas. Vieron que muchas veces nosotros decimos, ese hermano tiene talento, wow, ese si se une a nosotros, vamos a avanzar. ¿Decimos nosotros muchas veces así? ¿Sí o no? Sí. Juzgamos a veces por el conocimiento intelectual que le da el mundo y creemos que eso es suficiente. Y los discípulos estaban así, los discípulos tenían ese mismo pensamiento. Y dice que quedaron chasqueados porque Cristo fríamente respondió. Dice, parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Es más, ¿cómo? Claro, era un escriba, ¿sí? Y ellos le recomendaron a Jesús un hombre que le ayudaría mucho en la obra. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos creían eso. Dice, los discípulos habían quedado muy desilusionados. Sí, hermano. Un detalle, un poquito más arriba, ahí en el párrafo del deseo dice que Jesús no lo rechazó ni le dio bienvenida. Jesús no le dijo bienvenida. Porque nosotros, si analizamos, cuando Cristo llama a los discípulos, cuando se acercó a Mateo, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Sígueme. Sígueme. Cuando se acercó a Pedro, a Juan, ¿qué le dijo? A Felipe, acá menciona, ¿A Felipe? le ¿Sí? dijo lo mismo, sígueme. Pero a Judas no le dijo. Pero aún así, él no lo rechazó. No lo rechazó. Bien, alguno dice... ¿Por qué no le rechazó? Porque también lo amaba y porque le dio una oportunidad. Sí, pero a él no le rechazó porque cada uno tenemos libre albedrío. Y también no lo rechazó por algo más. Porque la persona que quiere hacer el bien lo va a hacer, pero la que quiere hacer el mal también lo va a hacer. Entonces el libre albedrío le dejó ahí el Señor. Sí. Porque él le amaba, pero cada uno tomamos la decisión de hacer el bien o el mal. Y también Cristo, dice, él desea a toda la gente que no lo rechazó
por sus discípulos. Porque los discípulos iban a estar confundidos y no iban a entender por qué Cristo rechazaba a una persona tan preparada, según ellos, una persona que estaba bien dispuesta y preparada para el avance de la obra. Claro, ¿Por qué? Los discípulos, ellos también querían el terrenal. Claro, ellos estaban todavía con esa idea, tenían eso. Celestial, sí. Solo que los discípulos habían sido elegidos. Pero ahí un poquito más abajo, sí, también hay otra razón fundamental por la cual no fue rechazado. Y dice que Judas, cuando se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare. No iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. Así es. Y ahí dice amaba. Exactamente, eso lo voy a recalcar. En lo que leyó la hermana Estela dice que amaba y él sintió un deseo de ser transformado. Mientras haya apenas un hilito así en nuestro ser de buscar a Cristo, él ve. Yo cada vez que se dé la oportunidad, siempre voy a repetir lo mismo del endemoniado que se acercó a Cristo. Dice que él había escuchado hablar. Y en su interior, cuando él tenía momentos de lucidez, él anhelaba ser limpiado, ser rescatado por Cristo. Y cuando tiene la oportunidad, el endemoniado se presenta delante de Cristo y habla. Pero ¿quién habla a través de él? El demonio. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Pero Cristo ya había leído su corazón y había visto el anhelo que estaba dentro de su alma. Y lo limpió, le sacó el demonio. Y así como Judas le dio esa oportunidad, porque él todavía no rechazaba la voz del Espíritu Santo. Él no rechazaba a Cristo, que podía transformarlo y cambiarlo. Pero había algo todavía en su corazón que él albergaba, que era el egoísmo y el deseo de tener supremacía y de tener puestos. Sí, pastor. Sí, también vemos un reproche en la palabra de Dios que dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Evidentemente el amor también se pierde. Cuando Judas no fue capaz de amarlo con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, el amor que pudo tener al principio se disipó. Y entonces no alcanza ni siquiera con el deseo de querer cambiar, ni siquiera con el amor parcial que podamos tenerle a Dios. O es todo o es nada. Sí, antes de acotar un poquito más, termino de contestar lo que la hermana dijo. Mire lo que dice: si Jesús hubiera rechazado a Judas en su ánimo, habría puesto en duda la sabiduría de su maestro. La vida ulterior de Judas le iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundana. Otro motivo por el cual Cristo no rechazó a Judas. Sí, hermano. En el Espíritu de Profecía dice que Judas amaba a Cristo, pero el problema era que amaba más al mundo que a Cristo. Ahí estaba el problema. Entonces, y también acá en la cita, siguiendo con el mismo tema, el por qué relacionarlo así con Cristo, era precisamente porque dice que lo puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Es decir, el único que podía quitar el demonio del egoísmo, como dice ahí, era Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Lo puso en contacto consigo para que Judas pudiera reaccionar, pudiera ver ese amor desinteresado de Cristo y pudiera ser sanado. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros. Y el Señor nos pone a nosotros en circunstancias
para que nosotros podamos cambiar. Pero muchas veces nosotros no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Y eso a nosotros nos deja sin excusa delante de Dios. Dios nos da la posibilidad de que seamos transformados, de que dejemos el mundo y sigamos a Cristo. Nos da oportunidades, pero nosotros no las aprovechamos. Y como dije anteriormente, eso nos dejará sin excusa, como le dejó a Judas sin excusa, porque el Señor hizo todo lo posible. Solamente que muchas veces nosotros no queremos ver, o simplemente el orgullo, el egoísmo y el amor al mundo, como decía aquí, que fue más fuerte que el amor a Cristo, lo dejó fuera del reino de los cielos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Claro, porque vemos que Judas amaba a Cristo, amaba también su yo, pero ¿a quién alimentó más? ¿Y cuál fue lo que creció más en Judas? Y así pasa en nosotros. ¿Qué es lo que alimentamos cada día más y más en nuestra vida? Porque en definitiva lo que le vendió fue por pocas monedas lo vendió. El precio de un esclavo. Entonces su misión era muy corta. Porque dice que el Espíritu profetiza que él creía que Jesús se iba a librar, que no se iba a dejar arrestar. Porque según Judas, él creía que haciendo eso iba a ayudar a Jesús a que se declare rey. Aparte quería darle una lección a Cristo, porque él se sentía que Cristo lo había ofendido y que no le daba el lugar que él merecía, no lo respetaba. Entonces dice que él quería enseñarle a Cristo una lección. Miren hasta dónde el demonio guiaba la mente de Satanás. ¿Por qué lo ofendió? Cuando, donde se dio uno de los puntos fue cuando María derrama el perfume a Cristo, y ahí Cristo lo reprende. Entonces lo reprende públicamente. Entonces él se sintió ofendido y ahí salió resuelto a vender a Cristo. Mire, el Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12 y le confió la obra de evangelista. Le dio poder para sanar. En ese tanto, Judas iba en un proceso, pero ese proceso aparentemente no avanzó, sino retrocedió. Pero mientras tanto Dios lo usó, mientras él se dejaba usar. Dice, creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones, y cultivó una disposición a criticar y a acusar. ¿Qué es lo que cultivó más? Crítica. El espíritu de crítica y el espíritu de acusación. No vio las buenas obras de Cristo. Siempre había un error. Dice, vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, que ya hemos leído, ese era el versículo de memoria, pero vamos a volver a recalcar. Hermana Juanita, ¿puede leer Juan? Y vamos a ver capítulo 13, que hay otro micrófono o no. ¿Hay uno solo? ¿Puede usarlo? Capítulo 6. Sí, 70 y 71. Llega solamente hasta el 34, el capítulo 6. Juan 6, 70 y 71. Elvio, ¿puede leer Juan 13, 9 y 10? 70. Hermana, lea Juan. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Acá vemos cómo Jesús ya estaba prediciendo su traición. Elvia. ¿Cuál es el otro? Juan 13, 9 y 10. Le dijo Simón Pedro,
Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita, sino que lave sus pies, porque está todo limpio, y vosotros sois limpios, aunque no todos. Acá vemos en el lavamiento de los pies, cuando Cristo instituye la Santa Cena, vemos cómo Cristo ya estaba también prediciendo la traición. Y aparte también muestra el trigo y la cizaña, porque él no lo arrancó. Lo dejó crecer juntos. ¿Por qué? Porque al final se ven los frutos del trigo y vemos que la cizaña no tiene fruto. Judas nunca se había entregado plenamente a Cristo. Nunca. Judas mostró la ingratitud después de haber disfrutado durante 3 años los favores de Jesús. 3 años disfrutó favores de Cristo y al final demostró su ingratitud, entregándolo. Acá Jesús durante 3 años convivió con Judas, y Judas vio quién era realmente Jesús. Pero si él hubiera abierto un poco más su corazón, se hubiera convertido. Pero albergó esos sentimientos en su corazón y cada día lo iba alimentando. No iba matándolo, sino lo iba alimentando hasta crecer, y esos mismos sentimientos lo destruyeron. Sí, pastor. La gota que rebalsó la copa de Judas fue cuando Jesús se humilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto no lo pudo soportar, porque él quería a alguien que lo representara según su criterio. Claro, según el criterio del mundo, y no que esté humillándose como se humilló Jesús. Acá en el escrito profecía dice, Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón, que probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Y el que le había lavado los pies a Judas, pero le dijo, no estás limpio todo. Exactamente. El lavamiento de los pies es un rito, pero eso no nos limpia. Nos limpia solo. A él estaba diciendo que él estaba limpio. Exactamente. Estaba prediciendo, digamos, su traición, Cristo. Vemos acá, como dijo el pastor, la gotita que rebalsó, por así decir. ¿Por qué? Porque incluso también cuando Cristo dijo que Él era el pan de vida, Judas vio que Cristo solamente hablaba de un reino espiritual y no pensaba en el reino que Él tanto anhelaba, en el reino, digamos, las ambiciones que Él tanto había alimentado día tras día. El Espíritu de Profecía comenta también que cuando Cristo alimenta a los 5.000, Él fue uno de los que incitó a la multitud a querer hacer rey a Cristo por la fuerza. Porque hasta ese momento, o sea, sus ambiciones eran decididas y fuertes. Hermana, el sí. Señor Jesús estaba dando la idea ya desde el principio de cómo sería el reino, porque también dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Judas quería lo demás, no quería el reino de Dios y su justicia. Él anhelaba el reino terrenal. Bien, vamos a ver cómo se lo tenía a Judas, cómo se lo describen, mejor dicho, cómo los apóstoles lo describen a Judas quién era. Vamos a ver Juan 12:6. Hermana Irma, ¿puede leernos? Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa
sustraía de lo que se echaba en él. En ella. Acá el apóstol Juan lo describe como ¿cómo lo describe acá? Como un ladrón. Aparte de ladrón, era codicioso y egoísta. Esas eran las cualidades que tenía Judas en su corazón. Judas era tenido, mire, pero los discípulos no lo consideraban así en ese momento. Claro, lo tenían enaltecido. Claro, esto cuenta el apóstol Pablo después, cuando él escribe el libro de Juan. Dice, Judas era tenido en alta estima por los discípulos, ejercía gran influencia sobre ellos. Tenían alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores. O sea, Judas consideraba a sus hermanos muy inferiores a él. O sea, él los miraba por muy debajo suyo. Dice, Pedro, mire cómo lo consideraba él. Era impetuoso y obraba sin consideración. Eso es lo que opinaba Judas. Juan atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, pero era considerado por Judas como un mal financista. Mateo también dice que él le decía que era muy meticuloso en cuanto a la honradez. O sea, cada discípulo, según él, en su juicio, no eran personas. Tenían sus cualidades. No estaban aptos. No estaban aptos. Para ocupar cargos. No estaban aptos. Claro, las cualidades que él estaba poniendo. Y Judas se consideraba el único capaz. Él se consideraba que sin él, esa pequeña iglesia no funcionaba. Todos tenían defectos. Él nomás. Dice, y en su propia estima, él, escuchen bien, él reportaba honra a la causa. Si no hubiera sido por Judas, esa iglesia no hubiera tenido honra. No. Eso es lo que Judas creía. Bien, vimos también que... Perdón, gracias. Sí. Anoche estuvimos leyendo cómo Satanás influencia a los que tienen talentos, porque en este caso Satanás se utilizó a Judas para tratar de influenciar a todo el resto de los discípulos. Vieron que cuando los discípulos, cuando se presentan, la madre de Juan a pedirle a Cristo el lugar para sus dos hijos, y cuando entran en el aposento alto, y dice que estaban todavía enojados porque quién era el mayor, quién quería ser el mayor, era Judas, era el principal promotor de eso. Acá hay algo que quería destacar, que dice el espíritu de profecía, que es para nosotros, para que nosotros tengamos mucho cuidado de esto. Miren lo que dice: las pequeñas sumas llegaban a sus manos, eran una continua tentación para Judas. Con frecuencia hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos. O sea, él trabajaba, pero miren lo que hacía. Se cobraba de este escaso fondo a sus propios ojos. Esto pretextos servían para excusar su acción. O sea, he dedicado mi tiempo para ayudar, para ir a predicar, para dar esto. He ayudado a aquella persona. Gasté en mi vehículo, puse nafta, un ejemplo, puse esto, puse aquello. Entonces, del pequeño fondo que tenía, dice que él se cobraba. Se pagaba él mismo. Claro, pero él consideraba que merecía. Y que no entregaba nada como ofrenda para Dios. Al contrario, le quitaba de las ofrendas. Le quitaba. Pero dice, a la vista de Dios era considerado un ladrón. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener la ofrenda del Señor. Y yo puedo decir, bueno, necesito nafta para ir a visitar a la hermana fulana. Si yo he destinado esa ofrenda para tal cosa, no puedo usarla para esto, salvo que yo diga, voy a separar un dinero
que sea específicamente para eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ¿a quién le estamos cobrando el deber que tenemos que cumplir? Al Señor le estamos requiriendo una paga por lo que nosotros debemos hacer. Estamos siendo ladrones. Dice acá, ante los ojos de Dios era ladrón. Qué triste, ¿no? Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice que nosotros siempre debemos considerarnos, o sea, cuando a veces decimos, pero yo soy mejor que aquel porque yo sé hacer esto, sé hacer aquello. No, dice que siempre debemos considerarnos menos que el otro. Al otro verlo superior. Claro. Eso no quiere decir que nosotros nos pongamos como bajo estima, como que no servimos, no. Siempre menos que el otro, porque eso nos ayuda a ser humildes. Nos llena de humildad. Dice, como tesorero de los discípulos, estaba llamado a proveer a las necesidades del pequeño grupo y a aliviar las necesidades de los pobres. O sea, las ofrendas de nuestra iglesia también son para eso, para ayudar a las necesidades del pobre. Dice, mientras servía a otro, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado. ¿Pero lo hizo? No, porque cada acto que hacía, él consideraba que merecía ser pagado. Y hay que tener en cuenta que en ese momento los 12 más Cristo tenían una olla en común. No tenían sueldo ninguno de ellos. Todo lo que entraba era para sostenerse ellos y lo que era destinado para ayudar a los pobres también. Entonces no tenían que, como Judas, decir, bueno, yo merezco un poco más porque soy mejor preparado. Soy mejor. Exactamente. Mire la última parte, dice, pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. ¿Qué es lo que alimentaba más él? Su avaricia, su codicia, su egoísmo. Todo yo. Yo creo que cada uno de los que estamos acá presentes, creo yo, que hemos experimentado la alegría, la felicidad de ayudar al otro, ¿verdad? Y aún yo me atrevo a decir que muchos de nosotros hasta hemos dado de lo que nosotros teníamos para nosotros, del alimento que tenía para compartir con mis hijos, lo di a aquel que necesitaba, hasta mi misma ropa. ¿Nunca hicieron eso ustedes? Yo tengo 3 remeras que son mías, las amo las remeras, me encantan, pero de esa voy a darle, no de aquel que me sobra, de esa falda que yo me pongo siempre y que amo esa falda que me encanta, de esa, darle a aquel. Esos zapatos que a mí me gustan. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, que creo que sí. Dimos 2, 3 y el Señor nos devolvió 5, 10. Hemos dado una bolsa de fideo, el Señor nos mandó 4 más atrás. No estoy diciendo que nosotros tenemos que dar con el interés de que el Señor nos devuelva, no, sino que el Señor nunca abandona a sus hijos. Es más, si el Señor le ha mandado 4 bolsas más, no es para que usted se la quede, sino también para que siga compartiendo con aquel que necesita. Amén. Y acá Judas dice que alimentaba cada día a su disposición avara. ¿Y nosotros qué debemos alimentar? La abnegación. Cada día debemos hacer eso. Aparte el Señor también dice que las bendiciones son para los que le obedecen. Para ello. El Señor nos mandó. Dice, ¿se acuerdan cuando Cristo, cuando está
los cabritos, dice, a su izquierda, las ovejas a su derecha. ¿Y qué le dice Cristo a los cabritos? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a los de su derecha, ¿qué le decía? Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y así sigue. Pero lo hicieron desinteresadamente. Dice, vamos a ver Juan capítulo 12, versículos 7 y 8. Hermana Silvia, ¿podría leernos? Juan 12, 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de la sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre los tendréis. Acá vemos cuando Cristo buscó apelar, digamos, al apóstol codicioso. Pero solamente se despertó en él venganza, odio, enojo, ira. Dice, el Salvador leyó el corazón de Judas. Al relacionarse a este hombre consigo, como dijo la hermana hace rato leyó, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo. Solamente la gracia de Cristo puede desterrar de nuestra vida todo egoísmo, todas murmuraciones, todo enojo, todo odio o toda molestia que alguien nos pueda causar. Solamente a los pies de Cristo. Oración, humillación y pedirle al Señor a nosotros. Hace unos días leí algo que dice, cuando nosotros odiamos a alguien, es como tomar, dice, veneno y sentarnos a esperar que el otro muera. Y así pasa cuando estas malas cualidades entran en nuestra vida, estos malos deseos. Solamente terminan destruyéndonos a nosotros mismos. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter y lo prepara para su servicio. Si ellos, escuchen bien, quieren ser disciplinados y aprender de Él, si no, no. Dice, no son elegidos porque sean perfectos. No hemos sido elegidos ninguno de nosotros porque somos perfectos. Todos tenemos defectos y todos tenemos debilidades en nuestros corazones. Dice, sino a pesar de sus imperfecciones, a pesar de lo que somos, hemos sido elegidos por el Señor. Tenemos ese gran privilegio, hermano, para que mediante el conocimiento y la práctica, dos cosas que van unidas, la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, podamos ser transformados a su imagen. Conocimiento y práctica de la verdad, dos cosas que van asociadas. Bien, vamos a leer esto. ¿Cuánto me queda? Uy, bueno, tenemos bastante. Salmo 77, versículo 9, hermana Sonia, y 86, 15, léalo, hermano Dionisio. Salmo. Vamos a ver. Salmo 77, 9 y 85, 15. 77, 9 y 86, 15, hermano. 77, 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿El tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hermano, 86, 15. Mas tú, Señor, eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y
grande en misericordia y verdad. El Señor. Acá vemos cómo Cristo mostró compasión por esta alma y cómo lo hace con nosotros. Jesús, o sea, nuestro Dios, nunca abandona un alma necesitada. Nunca. Y acá vemos cómo lo hizo con Judas. Hasta el último momento, Él lo llamó. Hasta el último momento le hizo ver quién era Él y qué es lo que necesitaba. Dice, cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregar. ¿Lo condenó? ¿Lo humilló? No. Él se sintió humillado porque Él se dio cuenta de quién era y qué hacía. Pero no porque Cristo lo condenó. Dice, Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia que herían la misma raíz de la avaricia. Él se sentía herido cuando Cristo hablaba y cuando Cristo hacía un acto de bondad. Nunca le dijeron, pero no seas tonto por lo que haces. Nunca lo llamaron así. Cuando uno ayuda a una persona. Pero no. Y eso hería la raíz de avaricia que había en Judas. Por eso él se sentía molesto. Dice, presentó a Judas el odioso carácter de la codicia y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado. Pero no quería confesarlo ni abandonarlo. Se aferraba más a ese pecado acariciado que él tenía en su corazón, que lo llevó a la ruina. Mire, sí. El hombre solo puede esconder del hombre lo que hay en la mente. Pero ante Cristo no. El hombre solo puede esconder del hombre lo que hay en el corazón, en su mente, pero no se puede esconder de Dios. Y aunque nadie lo reproche humanamente, Dios a través del Espíritu Santo le hace tres cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Los convence de pecado, de justicia y de juicio. No se necesita decir mucho, solamente el hombre tiene que escuchar esa voz para ser reprochado o aprobado. Cuando él dice que Cristo hacía ver, dice que él, en vez de rechazar la tentación, seguía practicando sus fraudes. Cada día practicaba más y más. Cada día se enlodaba, más y más. Dice, pero lección tras lección caía en los oídos de Judas sin que él le prestara atención. Pasaba por acá y salía por el otro oído. Dice, ninguna reprimenda aguda por su avaricia le dirigió Jesús, sino que con paciencia divina, soportó a ese hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía su corazón. Cristo le estaba haciendo ver quién era Él. Dice, leía su corazón como en un libro abierto. Le presentó lo más alto incentivo para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. Y nosotros también. Tenemos a la vista todo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y seamos. No tenemos excusa. No vamos a tener excusa cuando Cristo venga. Porque el pastor, porque el hermano, no vamos a tener ninguna excusa, hermano. A Judas se le concedió toda oportunidad. No se dejó nada, Cristo no dejó nada que pudiera haber hecho para salvarlo de las trampas del enemigo. Todas. Y a nosotros también.
Es tanto el amor que Dios tiene por nosotros, hermanos, que hasta nos puede quitar lo que más amamos con tal de que nosotros volvamos a Él. Nos llama, nos llama, nos llama y nos llama. Pero si es necesario quitarme eso de lo que más amo, Él lo va a hacer con tal que yo me salve, con tal que yo reconozca quién es Dios y qué quiere de mí. Dice, vamos a leer para ir terminando, Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a pedirle a nuestra hermana, a la hermana, ¿puede leer, hermana? Usted sí. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a leer ya al final de la escuela sabática. Sí, Juan 13, usted, hermana, puede leer Mateo 27, 3 al 10. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Hermano Mario, ¿puede leernos Juan 13, 10 al 14? Mario es el último, ¿no? 10 al 14. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bien, ¿puede leernos 18, 4? 18, 2 al 5, perdón. Lea, hermano, usted que está con el micrófono. 18. 2 al 5. ¿Estamos bien? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Bien, acá nosotros vemos ya el último llamamiento que Cristo le hace, uno de los últimos llamamientos. Agotó hasta el último recurso Cristo. Cuando estaba en la cena, cuando estaba en el lavamiento de los pies, Él le demostró que leía su corazón. Después vemos en el último versículo, cuando Él salió resuelto, sale del aposento alto, sale resuelto, cuando se siente descubierto, sale resuelto a traicionarlo, a venderlo. Aún cuando ya lo había traicionado y lo había entregado, aún así Cristo le da la última oportunidad a Él. La última. Porque le dice, con un beso, entrega al Hijo del Hombre. Mire,
Dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón. Pero ya le había abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Ya Judas había sido tomado por Satanás completamente. ¿Se acuerdan en Timoteo donde dice que nos dan las características, cómo van a ser los hombres en el último tiempo? Y hay uno que dice, sin afecto natural. Y eso lo estamos viendo últimamente acá. Los hombres sin sentimiento ven a una persona que está ahí siendo atacada, que está sufriendo, y pasa como si nada. Dice, acá vemos cómo Judas ya el Espíritu Santo no podía ver, no había cabida para la voz de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque dice que cada día cuando nosotros persistimos de desobedecer, día a día, nuestro corazón se va a endurecer. Y ya no podemos oír la voz del Espíritu Santo. Llega un momento en que ya está tan endurecido nuestro corazón que no podemos escuchar la voz del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que es lo que estamos alimentando cada día en nuestra vida. Bien, tengo 3 minutos más. ¿Sí? Bien, vamos a leer estos últimos versículos. Mateo, hermanas, que le pedí, 27, 3 al 10. Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo
historia de Pedro que hemos estudiado hace 2 semanas atrás. Pedro se arrepintió, lloró amargamente. Pero ¿qué produjo ese arrepentimiento en Pedro? En cambio Judas, ¿qué hizo acá según el relato? Se suicidó. Miren lo que dice antes de que él se quite la vida. Yo he pecado, gritó otra vez Judas, entregando la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote, recobrando el dominio propio, le contestó con desprecio. ¿Qué se nos da a nosotros? Y era lo tú dices. Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando le hizo su confesión, lo rechazaron desdeñosamente. Miren lo que hizo Judas ahora. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndolo como Hijo de Dios y suplicándole que se librara. El Salvador no reprochó a sus traidores. Sabía que Judas no se arrepentiría. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera de Dios. Él no le importaba realmente si Cristo murió. Él se fue a confesarle a Cristo porque él sabía que iba a ser enjuiciado, porque él sabía lo que a él le esperaba. Dice, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Hasta acá vemos el supuesto arrepentimiento de Judas, ¿cierto? En Deseo Penitente, página 667. A mí me puso, es tremendo lo que es el final de Judas. Cuando Cristo ya lo iban llevando para ser crucificado, miren lo que dice. Más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burla de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la resurrección. Todos quedaron quietos, mudos de asombro y de terror. Miren por qué. Era un espectáculo repugnante, dice, porque mientras ellos pasaban por este lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Ese mismo día, pero miren cómo lo vieron. Dice, al caer su cuerpo, había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burla entre la muchedumbre. Ese fue el final de este hombre que, a pesar de que no fue llamado, tuvo el privilegio de disfrutar todas las bendiciones de Cristo durante 3 años. Ese fue el final de un hombre que rechazó el llamado de Dios a cambiar su vida. Que el Señor nos ayude a nosotros a no ser como Judas, a ser como Pedro, a ser como Cristo nos pide a nosotros. Que el Señor nos ayude a mirarlo a Él, al autor y consumador de nuestra fe. Porque acá vemos el destino de aquellos que rechazan continuamente la voz del Espíritu Santo. Bendiciones.